Feliz tarde, feliz tarde jóvenes. Son las 3:33 p.m. Me he estado demorando porque tuve un problema con el otro encuentro síncrono. Vamos a dar unos minutitos a ver por acá. Voy a buscar, a chequear la lista. Mientras chequeo la lista, vamos ya, está, aula virtual, listo. Comportamiento organizacional del cine venezolano. Gabriel Alejandro Aranguren, Victoria Avilán, Ángela Nazaret Brito, Dairé Calderón, Javier Conde, Andrés Calona, Valeria Hernández, Lalesca Macías, Lubín Molero, Jesús Mujica, Óscar Santiago Ochoa, Emelisa Peña, Miriam Ramírez, Gabriel Alejandro Gabriel Alejandro Sánchez, Saraí Torres y Arilis Villalba. Esa es la lista. Por cierto, a una de las muchachas no pude corregirle, Miriam creo, no pude corregirle es la única persona que me falta por entregarle su nota de actividad sumativa. Me entregó el video, pero el video está configurado como privado y no me deja acceso al video. Del resto, todo está corregido. Ya ustedes tienen sus retroinformaciones, tienen las notas cargadas tanto en la plataforma como en zona de profesor, que para ustedes sería zona del estudiante. Y tienen ya todo a la mano. Vamos a hablar sobre esa actividad sumativa. ¿Qué pasó? Unos tomaron en cuenta la línea histórica, se fueron directamente a hacer la línea histórica del cine en Hollywood. Porque ni siquiera es que me tomaron el cine mundial. No, se fueron directamente a hacer la línea histórica del cine en Hollywood. Otros me mezclaron la línea histórica entre el cine venezolano con el de Hollywood y me hicieron ahí una mezcolanza de cosas. Y yo me quedé no, pero ¿por qué hicieron esto? Otros me unieron momentos de Venezuela con momentos de otros países. Me hablaban del neorrealismo italiano, del expresionismo alemán. Y yo, oye, pero aquí se tomaron muchas licencias creativas que no están lógicas. Se suponía que el trabajo era hacer una evaluación de los años, desde el inicio o desde la Venus de Nácar, tomándolo como punto de partida, hasta las últimas películas en el cine venezolano. Y era un análisis estético con ciertas influencias temáticas. Pero no sé qué pasó. Claro, no voy a decir que todos lo hicieron así. Como 4 o 5 casos lo hicieron correcto. Y yo decía, bueno, pero ¿será que cuando venía corrigiendo los trabajos que estaban malos, yo decía, bueno, ya son muchos y tuve que mejorar la nota, le subí calificaciones porque veía que eran muchos. Y yo decía, ¿será que me expliqué mal? ¿Será que no entendieron bien la información? Porque estaban admitir. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Ya Sí, tienes. bueno, profe, todo chévere. Perdón, sé que estoy un Chévere, poquito chévere. tarde, pero aquí estoy. No, no te preocupes, yo también empecé como 3 minutos tarde. Estaba hablando ahorita sobre la actividad sumativa 2. De hecho, tú eres uno de los pocos casos que la hizo correctamente.
No entendí qué pasó, que unos me entregaron la línea histórica del cine venezolano perdón, del cine en Hollywood. Otros me mezclaron el cine venezolano con el expresionismo alemán y el neorrealismo italiano. Yo decía, yo ya va, pero ¿será que me expliqué mal para que tantos cometieran el mismo error? Después vi trabajos como el tuyo, trabajos como el de Jesús Mujica, trabajos como el de Valeria Hernández, que lo hicieron correctamente. Yo dije, bueno, no, bueno, están estas personas que validan que hubo una serie de pautas que se siguieron al pelo, pues. Pero hubo otro grupo que hizo todo lo que no debería ser. Otro caso que también quiero hablar, hay veces que nosotros queremos poner bonitos nuestros videos. Y en muchos casos, las cortinas musicales que les estamos colocando para que nuestros videos se realcen y no sean tan simples, nos terminan perjudicando. Hay cortinas musicales que estaban mucho más altas que la voz de ustedes. Yo entiendo que una de las fallas de las grandes fallas de los estudiantes de comunicación social en el momento en el que son estudiantes y no han ejercido en algún medio es el volumen de la voz. Si ustedes tienen bajo volumen de voz, no le pongan cortina. No pongan cortina porque eso les va a jugar en contra. Va a escucharse mucho más la cortina musical que lo que ustedes están haciendo. Entonces, ya va. Yo me veo. Ay, es que tenía. Ahora sí, tenía bloqueada la camarita de la pantalla. Entonces yo decía, yo ya va. ¿Cómo es posible que la cortina se escucha más que el producto final? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Entonces, sí, esa era a grandes rasgos la gran falla que tuvieron los trabajos. En menores rasgos, llegaban y me decían, vamos a suponer, hermano, es una película dirigida por fulanito de tal, que tuvo una taquilla de tal y gustó mucho a la gente. Siguiente película. Cónchale, no. Y el video les duraba 2 minutos, minuto y medio. Para eso no hagan nada. Díganme en qué influye, qué transforma, cómo estaba el compuesto a nivel estético. Díganme más información. Porque para datos generales yo busco en alguna inteligencia artificial o en Wikipedia. Eran datos muy, pero muy generales. Información demasiado básica. Y aún así fui muy condescendiente con las notas para no alterarlos porque yo sé que ya ustedes están en la recta final de sus carreras y el chiste es que ustedes tengan un mejor grosor en cuanto a promedio y que sus calificaciones sean altas, pues. No solo en esta materia, sino en el resto de las materias porque ya están ustedes en la recta final de sus carreras. Pero den un poquito mejor, más de sí en sus trabajos. Yo me quedé impresionado, es que ni trabajos de los primeros trimestres eran tan escasos de información como esos de ustedes. Yo, Dios mío, no es que se van a extender 3 horas a hablarme de una película, porque para eso veo la película y busco después información sobre la película, pero tampoco es que me vas a nombrar título, director y taquilla. No, no. Y eso fue lo que pasó. Entonces, en eso se ven muy reflejadas las notas que están entre 15, 16, 17 puntos y el resto tiene sus 19 o 20 puntos porque en cada renglón de la rúbrica están ubicados esos datos específicamente. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre esta tercera actividad sumativa. En esta tercera actividad sumativa vamos a elegir una sola película. Una sola película, vamos a ver esa película y en base a esa película vamos a dar el enfoque tanto social como
a nivel de crítica aplicada, a nivel ustedes van a ser críticos en esta película, van a decir si se vincula o no se vincula a la sociedad, si se vincula o no se vincula a la respuesta que tuvo en taquilla. Y esa película va a ser La Casa del Fin de los Tiempos. ¿Por qué La Casa del Fin de los Tiempos? Porque es la primera película de terror en el cine venezolano. Si bien ya existían mediometrajes que si del Silbón, La Llorona y todo esto, es el primer gran largometraje que tiene efectos especiales, que tiene pequeños, pero los tiene, que está 100% ligada a una historia de terror. Entonces, todos los trabajos deberían de parecerse, unos más, otros menos, pero todos los trabajos deberían parecerse, porque si todos van a hablar de una misma película, se supone que todos deberían de tener la misma cantidad de información, además de ver la película, para este último trabajo. La Casa del Fin de los Tiempos, si no me equivoco, es del 2011, si no me equivoco. Voy a tratar de buscárselas en YouTube o en alguna plataforma y una vez que se las encuentre en alguna plataforma, les paso la información en el foro. Pero vamos a trabajar con esta película y me van a decir, primero que nada, si les gustó la película. Sean 100% críticos. Aquí tienen libertad en todos los sentidos. Si la entendieron, si tiene lógica su guión, si tiene buenos efectos especiales, si tiene oportunidades de enganchar a otras personas, si de verdad fue convincente el terror o fue una historia más hacia el suspenso, más hacia a un thriller, hacia, qué sé yo, hacia otros géneros cinematográficos. Pero vamos a trabajar todos con La Casa del Fin de los Tiempos, que deja un antes y un después en la historia del cine venezolano porque es la primera gran película de terror. De hecho, después el mismo Alejandro, ay Dios mío, se me olvidó ahorita el nombre del director, él hizo una siguiente película de terror, pero esta es coproducción México-Venezuela, que se llamó, es con María Gabriela de Farías en el elenco, está la actriz mexicana Irán Castillo, que es un poco similar a las estructuras de El Exorcista, El Conjuro, tiene mucha similitud con estas películas. Entonces, pero no vamos a trabajar con esa segunda película, sino creo que era el Esclavos de Dios, algo así. Voy a buscar acá Alejandro Otero, si no, Alejandro Otero es la... Alejandro Hidalgo, exacto. Es Alejandro Hidalgo. Películas de Alejandro Hidalgo. Esa segunda a mí me pareció bastante chévere, mucho mejor en cuanto a la parte del efecto de asustar. Alejandro Hidalgo. Si tengo la duda aquí y no quiero quedarme... Las he visto las dos y ambas me gustaron. El exorcismo de Dios. De hecho, me parece que está por estrenar una tercera que se llama No Voltees. Me imagino que se va a ir por el desarrollo de películas ligadas al terror. Alejandro Hidalgo. Entonces vamos a hablar sobre esta película, La Casa del Fin de los Tiempos. Me van a hablar sobre qué tanto importaba para Venezuela hacer una primera película de terror, qué tanto importa para el estudiante de comunicación social ver cine de terror dentro de las carreras, dentro de la carrera, y qué tanto se pudo lograr o no se pudo lograr con La Casa del Fin de los Tiempos. Entonces, es una visión más crítica que datos realmente de la película. ¿Me expliqué bien? Sí, sí, por mí perfecto. De hecho, es más parecido a lo que se hizo con la primera sumativa. O sea, Exacto, más crítico. exacto.
Es muy similar a lo que se hizo en esa sumativa uno. Y Entonces, lo que no tengo claro es que bueno, yo tenía entendido que íbamos a trabajar con el guión del documental que es la cuarta. en la cuarta, sí, sí, en el guión del documental, ustedes tienen que pasarme, pero digamos que, ya va, déjame un segundo ver aquí, porque creo que tienes razón y les estoy mandando una sumativa que no era. Ay, Dios mío. Sí, tienes razón, Dios mío. Lo de la casa del fin de los tiempos se lo iba a mandar, era, era como una actividad libre, pues, sin nota. Ah, no, En, bueno. en el guión perdón, en esta tercera actividad sumativa tienes razón, disculpen todo lo que les he explicado. Pero en esta tercera actividad sumativa vamos a hablar sobre la evolución del cine venezolano, enmarcada en dos o tres expertos que tengan del cine venezolano. Les puedo ofrecer a la profesora María Gabriela Arellano como una de las opciones. No me tengan nada más a Maga como la única opción, sino que den un contraste. Pueden buscar al profesor Rubén Serrano, pueden buscar, dentro de la misma universidad, pueden buscar a los profesores, pero busquen a una persona ajena a la universidad. Javier, ¿sigues estando allí? Sí, 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 claro, aquí estoy. Sí, entonces en este documental, si lo quieren vincular a a la creación del cine de terror para vincular un poco la actividad con la Casa del Fin de los Tiempos, pueden hacerlo. El desarrollo Ok, del cine de terror en Venezuela y cómo se empieza a crear porque también se vio la película Exterminio, ¿no? La de Flavio Pedota, que eran unos zombies y todo eso. Entonces, podrían ustedes hablar también libremente sobre eso dentro de sus documentales. Podrían hablar ok. también sobre el cine experimental, del cual el profesor Rubén Serrano tiene mucha información. Eh, Realmente la temática del documental es más que es libre, y es entonces estamos libre. hablando de cine venezolano y Ujú. del comportamiento del mismo en el contexto venezolano actual, lo que sea, se puede tomar cine de autor, puede tomar cine experimental, cine de terror, un género específico. Exacto. Ok, Lo que sí tiene que estar dentro de los documentales es cómo se comporta la taquilla. ok. Si son películas que han sido gustadas, si son películas que han sido apoyadas o son películas que solo la vieron en su casa y se quedó allí. Por ejemplo, hay una película que se hizo con Irene Esser que yo nunca la encontré en ninguna aplicación, nunca llegó a cartelera en Maracay. Me habían hablado tan mal de la película que yo quería verla y no la encontré por ningún lado, no la vi. Creo que ella era hacia un papel lésbico. Pero Ok, me habían hablado pestes de la película y nunca la pude ver. Igual que Qué buena broma Bromelia o Qué buena Bromelia, algo así. De esa sí me habían hablado maravillas, a pesar de que era ligada a gente que estaba muy apegada al oficialismo. Y no llegó tampoco nunca ni a Cines Unidos, ni a Los Aviadores, no llegó a ningún lado. Estuve buscándola en todas las plataformas, no la conseguí. Allí está Rolando Padilla, está una amiga que se llama Sandra Yajure. No la pude ver nunca. De hecho, Sandra me dijo que iba a buscar si la tenían en Drive para pasármela, pero eso se quedó en una conversación y ya. Pero ok, ok. entonces ese tipo de datos me interesa mucho que los tengan porque no solo es hablar si el cine venezolano se parece o no se parece a nosotros como venezolanos, sino si éste logra traspasar y llevar gente a sus butacas. Entonces, eso es lo importante en cualquier industria. Porque quería trabajar con ustedes con el SENAC para el último
documental, pero dije, no, mejor vamos a trabajar con el siguiente grupo en el del próximo trimestre con el SENAC y los rollitos que hay allí con el SENAC, pero dije que no, que con ustedes hacer algo más libre, algo más dinámico, porque ustedes son muchos. En cambio, cuando tengo una sección mucho más pequeña, allí sí puedo mandarles incluso hasta la actividad en pareja. Ok. Entonces, si la temática es libre, solo tienen que enfocarse con la audiencia, con un poquito de la crítica, cómo ha ido evolucionando el cine venezolano. Y si pueden agregar un poquito del cine de terror y la necesidad de explorar el terror en el cine venezolano, está chévere. Ok, yo creo que voy a tratarlos de como una dinámica general porque yo llevo ya como unas semanas pensando en el que como mi temática principal Ah, es buenísimo. hablar de que hay gente que dice que el cine venezolano está muerto. Y entonces Buenísimo. hacer como una revisión como de el cine realmente está muerto y analizando un poquitito el cine a través del tiempo y como el cine, como la sociedad y el cine como que han separado y que eso es justamente como que una dinámica social en la que ya el público no va al cine y es algo en general, al menos aquí en Venezuela y no como solamente con las películas venezolanas y también el mismo cine no dándole tiempo a las carteleras. Yo creo que lo va a llevar más que todo de ese lado, pero también obviamente analizando ciertas películas y su taquilla y su desempeño. Creo que incluso voy a tomar de ejemplo Yo y las Bestias, que era una película, era mi otra película porque estaba eligiendo entre Azul y no tan rosa y Yo y las Bestias. Ok. Sí, por Azul y no tan rosa. Pero también me quedé con muchas ganas de ver Yo y las Bestias, y más que todo porque yo cuando esa película se estrenó en 2023, yo fui al cine a verla y ese día estaban remodelando el cine y más nunca la vi en cartelera, más no estuvo en Supercines y me quedé con muchas ganas de verla y además estuvo una semana en cartelera, una sola. Eso, es que duran una sola semana y a veces ni siquiera una sola semana, solo un fin de semana y ya. Entonces también quiero como que llevarlo como desde ese punto, o sea, como también como si alguien sigue haciendo crítica de cine, también haciendo crítica a la estructura que es en la que se ha vuelto el cine ahorita. De hecho, si pueden, ojo, no estoy exigiéndolo, sino que si pueden ir a la taquilla de algún cine y hablar sobre cómo es la recepción de preguntarle a esas personas, sería fantástico. O desde Yo tengo la cuándo, oportunidad, podría hacerlo como un pequeño trabajo de campo. Lo haría, o sea, aprovecho que yo salgo tarde de clases los martes, voy la semana que viene, el otro bu- martes, y voy y grabo incluso una pequeña buenísimo. entrevista para hablar de cine. Me las iré incluido dentro del documental. Hacer una pequeña entrevista, claro, tampoco es que le vas a preguntar a alguien que sea nuevo en el trabajo, pero sí preguntarle a alguien ese tipo de datos, que si la gente pregunta, si la gente va al cine para esas películas, cómo está, cómo se comporta el venezolano, porque por ejemplo, a mí me pasó con una que era con Daniel Alvarado y María Alejandra Martín, que yo era el único que estaba en la sala. Ese es el Wow. Esclavos es de Dios, esa. Y era un thriller fantástico con unas tomas brutales y era el único que estaba en la sala. Y yo, Dios mío, qué chimbo es eso. Qué chimbo es que tú seas el único apoyando al cine de tu país y ni siquiera porque está una figura como Daniel Alvarado. Ah, No fue suficiente para recaudar taquilla. ok, ok. Entonces sí, sería cuestión de que si pueden, si no, lo dejan como para otra actividad para siguientes retos de aprendizaje. Pero por ahora Sí, eso es todo lo que tendríamos pendiente. El ok. guión, solo el guión. Ajá. El El guión trabajo, también lo especifico en formato de guión técnico, ¿no? O sí, sea, ok. imagen, el texto que se va a decir o voz en off, la hipotética respuesta, ¿cuánto tiempo duraría? Porque Ok. ustedes no tienen las respuestas de los entrevistados todavía. Ajá, y usted nos comentó 5 minutos mínimo, 10 Ujú, minutos 10 máximo. minutos máximo. Entonces, y teniendo en cuenta de que cada página es Un aproximadamente un minuto. minuto, mínimo 5 páginas, máximo 5. Exacto, máximo Máximo 10. 10. Ujú. Perfecto. Sí, entonces, bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Deseo que tengan una excelente semana
De todas formas, sí voy a buscarles la película para que vean No, el... déjame ver si la consigo. Yo ahorita me siento aquí en la oficina un momento y veo si consigo el link de la casa del fin de los tiempos. Chévere, Y cualquier también cosa te me lo comento pasas enseguida. por mensaje privado y yo lo publico en el foro. Chévere, chévere. Bueno, Una última cosa. Usted me ajá. comentó en la primera síncrona que es obligatoriamente necesario un entrevistado. O sea, un entrevistado de alguien que sepa Sí, de cine para esta actividad. Pero podemos al menos tomar dos, pero que obviamente el documental no se base en el entrevistado, sino que el entrevistado sea como una suma al contenido que nosotros exacto. vamos. Más un reportaje y no una entrevista. Ok, perfecto, sí, sí. Perfecto, entonces. Buenísimo. Hablen con Maga. Maga no solo les puede dar su entrevista, sino que ella les puede hacer mucho contacto con otras personas y le pueden mandar las entrevistas grabadas. No es necesario que estén en Venezuela o que No, estén en... de hecho creo que ella es mi contacto principal. Yo ya me había acercado con ella hace como 2 semanas para decirle que lo mejor es que la entrevistara para esta actividad. Y no, y Buenísimo. si tengo la oportunidad de que me mande entrevistas grabadas de otras personas, perfectísimo por mi parte. Yo estoy súper dispuesto. Sí, es que ella de verdad es maravillosa y no solo está eso, pues de que ella te brinda muchísima información que tiene de sobra, sino que tiene también contactos que les puede ofrecer para hacer la entrevista y les va a ir muy bien. No me Vale, importa no, si perfecto veo entonces. 5 o 7 trabajos con puro amaga. Es bastante lo que ella tiene por ofrecer. Vale, perfecto. Entonces, bueno, muchachos, que tengan una feliz tarde y una excelente semana. Nos vemos Vale, dentro de igualmente. 15 Nos días. vemos.